es el tercer día y vamos a la mitad de nuestro reto. Me da mucha emoción el camino que hemos recorrido y todo lo que ustedes han estado compartiendo en el grupo. El tema de hoy es un tema muy importante porque es el que da el nombre de nuestro reto. Hasta ahora hemos sentado las bases sobre las emociones difíciles y dimos el primer paso en la inteligencia emocional para nuestros hijos, que es identificar lo que sienten. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que nos corresponde como mamás para responder a estas emociones cuando nuestros hijos las viven. Lo primero que me gustaría decirte es que las mamás somos, por un lado, un espejo en el que nuestros hijos reflejan quién ellos son, especialmente cuando son muy pequeñitos. Por eso, lo que nosotros digamos de ellos, la manera en que los tratemos y en que actuemos frente a ellos, va a moldear gran parte de lo que ellos son. Pero también, por otro lado, debemos ser co-constructoras del camino que ellos van a transitar en su vida, asumiendo responsable, pero muy amorosamente, que conforme pasa el tiempo, ese camino va a ir separándose cada vez del nuestro. Por eso es importantísimo acompañar su camino, siendo conscientes de que el protagonista de su vida es él o ella, y nosotros debemos brindarle las oportunidades para que viva su vida de la mejor manera. Las emociones son una parte esencial en ese camino, porque de la manera en que gestione cómo se siente, va a depender la calidad de las relaciones que va a tener en su vida, las metas que va a cumplir, los retos que va a superar, etc. Para entrar más en materia, me gustaría que respondieras las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento y qué hago cuando mi hijo se enoja, se frustra, cuando no se siente bien, pero también cuando llora, cuando se cae, cuando se pelea con un amigo o se pelea con su hermano, cuando tiene miedo e incluso también cuando él es grosero conmigo? Todas en un primer momento vamos a reaccionar por impulso, de acuerdo con lo que aprendimos cuando éramos niñas y a cómo nos trataban a nosotras cuando teníamos esas emociones. Si a lo largo de tu vida has tenido algún proceso terapéutico o de crecimiento personal, un acompañamiento espiritual, o si tú por tu cuenta has buscado herramientas para ser una mejor persona o mamá, posiblemente has podido cambiar tu forma de reaccionar por algo que sea más sano para tus hijos. Pero si no, lo más probable es que reacciones de forma muy instintiva y repitas los patrones con los que creciste. Trata de recordar si cuando eras niña te sentías acompañada, validada, respetada en tus emociones por tus papás o por el contrario, no te sentías de esa manera. Bueno, existen 4 formas en que las mamás podemos acompañar las emociones de nuestros hijos y te voy a pedir que pienses más en la forma en que te acompañaron a ti que en la que acompañas tú a tus hijos. La primera es invalidando. La invalidación es cuando te decían, ay, ya por eso vas a llorar. Eso no es para enojarse. No fue para tanto. Eso te lleva a dudar de tus propias emociones y preguntarte si eso que crees que sientes es correcto o si le estás dando la importancia adecuada o si tal vez estás exagerando. El mensaje que aprendes aquí es, no estoy segura de sentir lo que siento. La segunda es desaprobando. Y el mensaje oculto aquí es, no es correcto sentirte como te sientes. Cuando de niña tú te sentías mal y te decían, no te enojes, no llores, habla más bajito, no te rías tan fuerte, eres muy ruidosa, etc. Es decir, no es bueno que sientas eso. No lo invalidan como en el anterior. Aquí sí se reconoce que hay una emoción, pero no lo expreses así o reprímelo lo antes posible para que tus papás no se vayan a molestar. La tercera es una contraparte que las dos primeras tienen en común y es la permisividad. Y es que no es lo mismo permitir la expresión de todas las emociones que permitir todas las expresiones de una emoción. Es decir, tal vez te permitían expresar todo, pero sin ningún límite, sin ningún filtro. Esto puede hacer que vivieras en una situación donde no tenías contención, no había estructura, no había límites y pues eso genera un caos.
Realmente, pues en nuestra generación como hijas, no creo o en mi experiencia no he visto que sea algo muy común. Sin embargo, como mamás podemos caer muy fácilmente aquí al no querer repetir los patrones con los que fuimos criadas, ¿no? Los que aprendimos de nuestros padres. Y por último, que es a donde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, es hacer, por decirlo de alguna manera, los coaches emocionales de nuestros hijos. En este estilo, los papás no buscan evitar que sus hijos vivan emociones difíciles, no los rescatan de ellas, no les impiden vivirlas, sino que ayudan a darle un nombre, lo validan esa emoción, los ayudan a transitarla y también les ofrecen algunas estrategias para regresar a la calma sin forzar y sin obligar. Brindan oportunidad de expresarla, moldeando la forma en que lo hacen para enseñar a los hijos a ser asertivos, pero también a ser empáticos con los demás. Y a pesar de que no muchas personas tienen este estilo de acompañamiento por la educación que recibieron en su infancia, todos con un poquito de entrenamiento podemos llegar a él, teniendo como meta ser mejor para nuestros hijos. Entonces, para poder acompañar a nuestros hijos es necesario detectar cuál es nuestro estilo, identificar si estamos repitiendo algún patrón no sano y trazar una ruta de cambio que nos acerque más a lo que queremos lograr. Para esto es muy importante también desarrollar la empatía, que en pocas palabras es ponernos en los zapatos del otro. Esto no es cómo me sentiría yo en su lugar, sino cómo se siente él siendo él, viviendo lo que él está viviendo. Para tratar de explicar un poquito más este concepto de la empatía, te voy a contar un ejemplo que vivió una de mis hijas cuando entró a la primaria. La situación fue que mi hija, cuando entró a la primaria, la primera semana estuvo muy bien, se sentía a gusto y no había habido ninguna queja. Pero la segunda semana, la maestra me pidió hablar conmigo para decirme que notaba que estaba la niña relacionándose un poquito violentamente, bueno, agresivamente, con sus compañeros, que era muy brusca con ellos y que también se estaba levantando de su lugar muy a menudo, lo que ocasionaba que distrajera el trabajo de sus compañeros y ella misma no terminaba sus actividades. Entonces, pues me comentaba para que yo platicara con ella y pues juntas encontráramos una solución. Yo antes de platicar con mi hija, me puse a evaluar todo su contexto, ¿no? Primero, ella misma, sus rasgos personales. Ella es una niña que tiene mucha energía, es una niña que tiene algunos rasgos ansiosos desde muy pequeña y es una niña también que le cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios. En el contexto, yo pensaba que ella cuando estuvo en preescolar tenía un tiempo para comer y un tiempo para su recreo y que ahora que estaba en la primaria, pues el mismo tiempo del recreo era el tiempo que tenía para comer. Y yo platicando con ella, pues me di cuenta que ella usaba todo el tiempo de su recreo para comer y no le quedaba tiempo para jugar, por lo que no estaba gastando nada de energía de la que tenía acumulada en el día, ¿no? Entonces regresaba del recreo con toda la pila y pues a buscar una manera de gastar esa energía que tenía acumulada, junto con un poquito la ansiedad también de no haberse adaptado todavía al cambio de la nueva escuela. Entonces, yo lo que hice fue platicar con ella y buscamos algunas soluciones que iban en torno a reducir el tiempo que ella iba a invertir comiendo, es decir, mandarle cosas mucho más fáciles de comer o darle un desayuno más fuerte en la mañana para que solo fuera pues una botanita o algo a la hora del recreo y entonces ella tuviera tiempo de jugar, de correr, de saltar en el recreo, de usar esa energía que tenía para entonces regresar a clases ya más tranquila. Bueno, la maestra me comentó que el problema principal era después del recreo, entonces por eso hicimos esa situación. Y en cuestión a sus emociones, para facilitar su adaptación, bueno, pues yo no puedo hacer como mucho en ese sentido de obligarla a adaptarse ni nada de eso. A mí nada más lo que me correspondía era ayudarla mientras ella transitaba por esa incomodidad. Entonces, yo de la manera en que la ayudé fue siendo más cercana, escuchándola,
siendo más cariñosa. Mi hija responde muy bien al cariño físico de abrazos, besos, etcétera. Entonces, de esa manera ella, en muy, muy poquitos días de verdad, pudo manejar esta situación del autocontrol dentro del salón de clases, pero también de la adaptación a la nueva escuela. Entonces, de esta manera, quiero que tú pienses también, cuando tus hijos viven estas emociones, esa es la manera o un ejemplo que yo te puedo poner de cómo ponerte en sus zapatos. No es decir, ay, es que todos los niños tienen que estar siempre quietos, sino decir, ¿qué le está impidiendo a mi hija cumplir con lo esperado para su edad o para su entorno? Y entonces identificar qué es, cuáles son los cambios que tú puedes gestionar para que tu hijo logre esa meta que, pues que tú le estás poniendo, o la escuela, o su entorno, etcétera. Y bueno, para no alargarnos más, te comparto que el ejercicio de este día solamente es responder algunas frases que te voy a enviar en un documento anexo, ¿ok? Entonces bueno, platicamos en el grupo de WhatsApp por la tarde y te mando un abrazo muy fuerte.